Señor, adorar, exaltar, engrandecer el nombre del Todopoderoso. Y hermano, va a ser bendecido, amén. Estuvimos hablando el capítulo 4 acerca de cómo el Señor empezó a extender el reino de los cielos, pero antes de extenderlo pasó tres tentaciones. Dice la palabra de Dios que cuando él fue bautizado, capítulo 3 de Mateo, inmediatamente el Espíritu lo llevó al desierto para que ayunara por 40 días y 40 noches y ser tentado por el tentador. Qué tremendo, ¿verdad? Iba a empezar el ministerio, pero como hombre iba a ser tentado. Recuerde que tuvo dos naturalezas, el Señor tiene dos naturalezas, la humana y la divina. Y como humano iba a ser, ¿qué? Tentado. ¿Para qué? Para establecer o traer el reino de los cielos y que perdure por todas las generaciones venideras hasta que venga el rapto o el arrebatamiento de la iglesia. Así que usted tiene que estar listo y preparado, mi hermano. Y en caso de que usted se vaya antes, pues lógicamente, como dijo el apóstol Pablo, estar con Cristo es muchísimo mejor. Usted inmediatamente, por lo que el Señor hizo por usted y el compromiso que usted hizo con el Señor, mi hermano y mi hermana, usted tiene un lugar en el reino de los cielos. Voy pues a preparar un lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis, dijo el Señor en Juan capítulo 14, versículo 1 y versículo 2, que Dios fue a prepararle un lugar. Así que mi hermano y mi hermana, usted ya la tiene hecha, amén. Por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero hoy vamos a hablar, ¿qué? Acerca de los estatutos del reino. Qué importante, ¿no? Son los estatutos del reino. O sea, en el reino también hay que ordenanzas y hay leyes, mis hermanos. Es lo que significa que los estatutos significan leyes o ordenanzas que hay en el reino de los cielos. Y el Señor nos dice cómo debe entrar o para entrar al reino de los cielos, qué es lo que el Señor nos pide. Capítulo 5, vaya en su Biblia. Y en estos estatutos, mi hermano y mi hermana, lógicamente, ¿verdad? Tiene que creer en el Evangelio porque fue primeramente el Señor lo que fue el primer mensaje. Arrepentidos y creer al Evangelio porque el reino de los cielos se ha acercado. Así que tiene que haber un verdadero, ¿qué? Arrepentimiento de corazón, hermano. Tiene que haber una actitud correcta delante del Señor. Y dice la palabra de Dios, el capítulo 5, que viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Así que el Señor le iba a enseñar acerca de los estatutos, las leyes del reino, tanto a las multitudes como a quién, a los discípulos. ¿A quién? A nosotros, hermanos. Como discípulos del Señor tenemos que entender y comprender las leyes y los estatutos del reino de los cielos que rigen en el reino, ¿verdad? Y esos estatutos nosotros debemos de recibirlos, atesorarlos, porque es la manera en que el Señor nos está diciendo cómo el hombre puede entrar al reino de los cielos. Y dice, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Así que vuelve a manifestar la palabra reino de los cielos. Y les habla el Señor a las multitudes y enseñando también a los discípulos, porque los discípulos o nosotros son los que íbamos a llevar más adelante al reino de los cielos. Pero antes agradecemos, hermano, por todos los hermanos que fueron el día viernes a orar y estuvieron orando el día viernes, que vinieron también aquí a orar el día viernes. Gloria al Señor, gracias al Señor que pudimos ir, ¿verdad? Mandamos a algunos hermanos, a unos al norte, otros al sur, otros al este y otros al oeste. Así que, hermanos, el objetivo siempre es que el Señor sea glorificado. Y para ello, usted y yo, hermanos, tenemos que disponernos para el Señor. Recuerde que Pablo y Silas estaban un día allá en Filipos y fueron encarcelados. Y dice que a la medianoche, ¿qué hora más o menos le calcula que es a la medianoche? De las 12 en adelante, ¿verdad? 12, 1 de la noche. Fíjese, ¿qué dice la palabra de Dios que estaban haciendo?
orando y cantando himnos al Señor. Los agarraron, los metieron al calabozo más adentro, les pusieron unos grilletes, y hermanos, y cuando empezaron a orar, a cantar, el saltar el nombre del Señor, ¿qué cree que pasó? Se abrieron las puertas de la cárcel, los grilletes, las cadenas se rompieron y una manifestación grandiosa, poderosa de parte de Dios para sus siervos. Hermanos, ese es el objetivo, que el Señor sea glorificado y exaltado y engrandecido. Y para ello hay que orar para que las fuerzas del mal se detengan. Qué importante, decíamos, es la guerra militar, mis hermanos. Y la guerra militar es cuando todo el pueblo se une con un mismo propósito y un mismo objetivo, detener las fuerzas del mal que están operando dentro de la ciudad, dentro del estado y en toda la República Mexicana. Y hermanos, pues a nosotros se nos entregó la ciudad y por lo tanto nosotros vamos a dar cuentas por esta ciudad de Nogales. Es importante, hermanos. No lo tomen tan a la ligera, mi hermano, porque un día el Señor, vamos a estar con el Señor va a decir, porque tuve sed y no me diste de beber, tuve hambre y no me diste de comer, estuve en la cárcel y no me visitaste. Pero Señor, ¿cuándo? Le dice el siervo, por cuanto lo hiciste a unos de estos pequeños, me lo hiciste a mí. Así que mi hermano y mi hermana, no le dijo Mardoqueo, no pienses que vas a estar libre, le dijo a Esther. Naamán se había opuesto a Mardoqueo y quería exterminar a todos los judíos. Así es el diablo, quiere exterminar la obra de Cristo, quiere detener la obra de Cristo. Y Naamán se había propuesto e hizo que el rey firmara un acuerdo, el rey Asuero. Y le va y le dice Mardoqueo a Esther, su sobrina, que él había criado, que era ahora la reina, ¿verdad?, del rey Asuero. Dice, hey, le dijo, no pienses que vas a estar libre, le dijo, porque esto ya se hizo claro, le dijo. Y hay que ir con el rey, le dijo, para que firme un nuevo acuerdo. ¿Para qué? Para que se defiendan, porque esto ya va a invadir todo este reino, el reino que estaba operando en ese tiempo. Y así que la reina tuvo que ir con el rey para que el rey le firmara un nuevo acuerdo y que los judíos se defendieran y para que no se exterminaran los judíos. Hermanos, y así es el diablo. El diablo se ha levantado en contra de toda obra del Señor y quiere detener la obra de Dios. La obra de Dios en algunos ya la detuvo. Hay algunos que tienen meses, otros años, que ya no buscaron al Señor. La obra de Dios ya la detuvo el diablo en ellos. Otros tienen, hermanos, pues vienen con un corazón endeble, sin deseo, sin anhelo de honrar, de servir a Dios. Está trabajando el enemigo porque quiere tener la obra de Dios. Pero usted no se debe dejar, mi hermano, mi hermana. Así que Dios, hermanos, es un gran científico. Da una receta para cada ser humano. Porque cada ser humano tiene un problema diferente. Pero la palabra de Dios nos enseña y nos dice cómo tratar a ese hombre, a esa mujer, a ese joven o a ese niño. ¿Y dónde va a encontrar la receta? Diga conmigo, en la bendita palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, mis hermanos, te va a dar la palabra para tratar cada problema y cada dificultad. La bendita palabra de Dios. Así que un ministro del Señor debe estar, ¿qué? Doctor o capacitado. Capacitado, mis hermanos, en toda área espiritual para poder dar el consejo claro de la palabra de Dios o la receta, ¿verdad?, específica para cada problema que usted está enfrentando. Igualmente, para cada creyente que desea, anhela caminar bajo la voluntad de Dios. Y para eso, hermanos,
pues tenemos que creer la bendita palabra de Dios. Así que el Señor, en Mateo 5, del 1 al 3, da la primera señal para poder entrar al reino de los cielos. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos es el reino de los cielos. Así que dice que enseñó tanto a las multitudes como a los discípulos del reino de los cielos. ¿Para qué es el reino de los cielos? ¿Para quién es? El reino de los cielos dice que es para los pobres en espíritu. Son los que reconocen su necesidad espiritual. Y la palabra bienaventurado significa felices, por eso son los estatutos de felicidad. Los estatutos de felicidad, lo que trae felicidad, primeramente es reconocer nuestra condición espiritual, que estamos en una bancarrota espiritual, que no tenemos cómo llegar al reino de Dios en nuestras fuerzas y mucho menos por la religión o por nuestras obras. Estamos en una bancarrota espiritual. Así que los pobres en espíritu son los que reconocen su necesidad espiritual y se les llama ¿qué? Felices. Son felices cuando ellos reconocen su necesidad espiritual. Para que el creyente disfrute y se deleite en el reino de los cielos. Es un pecador rebelde, óigalo bien, que confiesa su pecado, que no tiene virtudes morales y que no tiene ningún bien espiritual. Es el que reconoce en estas áreas que está totalmente, que ha sido un rebelde, un hombre o una mujer, mi hermano, que no tiene ninguna calidad moral. Reconoce que ha sido una escoria de esta tierra o de este mundo, que ha sido lo peor, o el peor hombre, la peor mujer que ha caminado en esta tierra. Y cuando él reconoce eso y viene con un corazón humilde delante del Señor, Dios dice, bienaventurado eres, porque reconoces tu condición espiritual, porque estás en una bancarrota espiritual. Pero muchas veces es al revés, ¿verdad? Hay gente que nunca quiere reconocer nada, hermanos. Que nunca quiere reconocer que necesita la misericordia y la bondad de Dios. Hay gente, aún dentro de la iglesia, todavía en ocasiones nos gana la soberbia y el orgullo y no queremos reconocer la misericordia de Dios en nuestras vidas, que es la única que nos sostiene, mi hermano y mi hermana. Así que, dice, y claman misericordia, se quebrantan al escuchar, óigalo bien, ¿verdad? Al escuchar, mi hermano, la palabra de Dios o el evangelio del Señor y la solución que Dios trae para sus problemas. Es cuando esa persona viene ante los pies de Dios quebrantado, suplicando misericordia por parte de Dios. Esos son los pobres en espíritu. Muchos no entrarán al reino de los cielos. ¿Por qué no entrarán muchos en el reino de los cielos? Porque confiaron en sus riquezas, en la religión, en sus filosofías, han sido altivos, soberbios, arrogantes, mis hermanos, porque poseyeron algunas cosas que los hacía pensar que eran mejores o superiores que otras personas. Algunos tienen estudios, qué bueno, gloria al Señor, ¿verdad? Pero eso no te permite entrar al reino de los cielos. Otros hermanos, porque pensaron que moralmente son mejores que otros, tampoco eso te permite entrar al reino de los cielos. Te sirve en el sentido social, pero para entrar al reino de los cielos solamente hay un camino y hay una sola verdad, mis hermanos. Y fuera de eso no hay otra oportunidad para el ser humano. Por eso la palabra de Dios dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Estos no reconocen que están en una ruina espiritual y por lo tanto confían en sí mismos. Espiritualmente, hermanos, no
tienen ninguna oportunidad de entrar al reino de los cielos. Porque dice la palabra de Dios, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y así estábamos nosotros un día, hermano. Así nos encontrábamos usted y yo. Pero un día el Señor, con su grande misericordia, al vernos en esa condición, vino, tocó. Al principio empezamos a resistirnos. Y al principio, hermanos, criticábamos, juzgábamos y no queríamos aceptar, porque hay soberbia y orgullo en nuestro corazón, hermanos. Pero Dios, que es rico en misericordia, y por su grande bondad, hermanos, tuvo paciencia con cada uno de nosotros. Y nos buscó y nos encontró, porque fue Él que nos buscó. Fue Él que nos encontró, mis hermanos. Como ovejas descarriadas, así nos encontramos. Pero por su misericordia, Dios nos ha reconciliado. Así que, para ellos es el reino de los cielos. Estos hombres tienen una expectativa muy alta de sí mismos. Y no, por eso muchos no van a entrar al reino de los cielos. No porque sean pecadores, porque no quisieron recibir el evangelio del Señor Jesucristo. Nosotros seguimos también teniendo problemas con el pecado, pero reconocemos que necesitamos todos los días la gracia y la misericordia del Señor Jesucristo. Si usted no reconoce eso, mi hermano, se puede ir en bancarrota también. Usted todos los días tiene que reconocer que necesita esa gracia. Y dice el versículo número 4, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Fíjese, otro estatuto de felicidad que nos dice el Señor. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Así, cuando el ser humano reconoce su pecado, siente dolor profundo por su estado caído ante Dios, es en ese estado caído que produce arrepentimiento. Solamente a través de eso, ese hombre o esa mujer, ese estado caído produce arrepentimiento, dice la palabra de Dios, para salvación. 2 Corintios 7:10. Dámelo por favor, Samuel. Entonces ahí va a haber un verdadero arrepentimiento cuando reconoce su estado, su condición ante Dios, que está totalmente caído. Dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Así que cuando un hombre reconoce su estado caído y en ese momento produce ¿qué? Arrepentimiento para salvación. Ese hombre o esa mujer se arrepiente para ser salva. Es cuando recibe el evangelio, reconoce que necesita la misericordia de Dios. Comienza a confiar en Dios y no en la carne. Ya no confía en la carne o ya no confía en su ser interior. Ahora reconoce que Dios ahora es el que lo sostiene, el que lo levanta, y que aunque tenga un negociazo y le vaya muy bien, él reconoce la misericordia de Dios en su vida. Filipenses 3:3, dámelo por favor, Samuel. Fíjate lo que dice ahí. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios. Nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en ¿quién? En la carne. Así como puede servir usted a Dios en el Espíritu. Y en el Espíritu, hermano, tiene que conectarse con el Espíritu Santo para que produzca los frutos del Espíritu. Y esos frutos del Espíritu, mi hermano y mi hermana, lo hacen confiar solamente en Dios y no en la carne. Y no en sus habilidades. Porque usted puede tener muchas habilidades en el sentido natural, pero reconoce que todo eso lo ha recibido por gracia y por misericordia, y que ahora usted se entrega con un corazón sincero
para servir al Señor, no en la carne, sino en el Espíritu, dándole el primer lugar al Señor. Amén. Versículo 5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredar. Fíjese bien, ¿quiénes van a recibir la tierra por heredar? Los mansos. Estos mansos significa que están bajo control. Tienen control de su vida. Tienen virtudes, estos varones o estas mujeres. Es unas virtudes, mis hermanos. Y están libres de libertad de malicia. Estos no son maliciosos. ¿Quiénes? Los mansos. Y de un espíritu, están libres de un espíritu vengativo. Estos hombres o estas mujeres sufren el mal sin quejarse. Por eso son los mansos en el espíritu. Significa que no se vengan de nadie. No están buscando el fracaso de otra persona. Esos son los mansos en el espíritu. Es uno que muestra autocontrol de sus emociones. No lo gana la ira, el enojo. No está siempre buscando cómo descargar su ira en contra de otra persona. Es porque es un manso en el espíritu. Esas son las virtudes del reino, mis hermanos. Y a eso el Señor nos llama a los discípulos, a todos los discípulos, a tener autocontrol, mis hermanos, de nuestras emociones. Porque en ocasiones, hermanos, somos ¿qué? Rápido, así como una chispa para encendernos. Inmediatamente, hermanos, queremos inmediatamente golpear o maltratar o mal hablar a alguien. Y así no es, dice el Señor. No eres un manso. Y por lo tanto, tú no eres uno que vas a heredar la tierra. Fíjese lo que dice ahí, Salmos 37:11. ¿Por qué? ¿Por qué son mansos, hermanos? Porque han aprendido a someterse a Dios. Cuando usted se aprende a someterse a Dios, mi hermano, será un hombre, una mujer mansa. Mientras usted no le permita que Dios controle su vida por medio de su palabra, por medio de lo que Dios le está diciendo en su palabra, mi hermano, usted no va a poder controlar esa área en su vida. Y por lo tanto no será un manso. ¿Qué dice ahí? No te impacientes a causa de los malignos. No, es 37, mi hermano Samuel, versículo 11, 1. Pero los mansos van a heredar la tierra y se requerirán con abundancia de paz. Pero los mansos van a gobernar la tierra, hermanos, y se van a recrear con abundancia de paz. O sea, son unas personas que en cualquier situación tienen paz en su vida, tienen tranquilidad. Y para eso va a venir una prueba, hermano, No cree que no la va a pasar y Dios va a probar en tu vida qué tan manso eres tú. A lo mejor te va a poner un vecino ahí medio difícil. O a lo mejor va a venir un problema en tu vida fuerte. O a lo mejor te van a dar un carrillón ahí en el trabajo, mi hermano. A ver si tienes autocontrol. A ver si te puedes controlar, mi hermano. No va a ser como el pastor Alfredo que agarró uno del pescuezo ahí porque le está dando carrilla y hermanito para acá y hermanito para allá. Cuando recién me convertí, hermanos. Pero yo todavía no, era muy inmaduro, ¿verdad? Era una persona que apenas tenía un mes de convertido. Y era muy inmaduro en esa área. Pero hemos entendido, mi hermano y mi hermana. Y para eso usted tiene que luchar en esa área de su carácter. Y pidiéndole al Señor socorro de lo alto. Socórreme, Señor. Ayúdame a controlar esta área, Señor. Señor, ayúdame a no ser este tipo de hombre. Que ese viejo hombre se vaya, que me despoje de esa vieja naturaleza, de estos viejos trapos que me tienen ya hediondo en mi vida. Y así tiene que luchar contra esas actitudes usted, mi hermano. Si quiere heredar la tierra y si quiere tener paz, como dice el Señor. Si no, hermano, va a ser difícil para usted que tenga esa paz.
Así que son porque se someten a la gracia y a la voluntad de Dios, del Señor. Son firmes en su voluntad. No titubean este tipo de hombres o de mujeres. Y conforme a su palabra, son firmes a su voluntad, pero también son firmes en la palabra. No tratan de sobrepasarse la palabra, de brincarse la palabra, de decir, pues me bajé de la cruz en este día. No, nada de eso. Sino que están bajo el dominio y el poder del Señor. Su recompensa, recibirán la tierra por heredar. Esa va a ser la recompensa para los mansos. Versículo 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados, dice la palabra de Dios. Así que la palabra de Dios nos dice, hermanos, describe un hombre con profunda gracia y misericordia, y no está satisfecho de estar a este lado de la tierra. En otras palabras, no me encuentro bien, Señor, porque todavía no logro obtener lo que tú quieres, pero voy a luchar y voy a pelear con mi carne, con mi carácter, con mis actitudes, para lograr avanzar más, porque quiero estar del lado de tu iglesia, quiero obedecerte 100% en todo lo que tú me pides que yo haga, Señor. Reconozco que estoy fallando en esto, Señor. Reconozco que he sido desobediente en esta área, pero no estoy conforme, Señor. Yo quiero estar de tu lado, Señor. Yo quiero servirte más. Yo quiero ser más, tener más oración, ayunar más contigo, Señor. Servirte más, evangelizar más, Señor. No estoy dispuesto, Señor, a seguir en esta actitud. Esos, dice la palabra de Dios, son los hombres, hermanos y mujeres, que serán, como dice la palabra de Dios, bienaventurados, porque tienen hambre y sed de justicia. Qué importante, hermano, es que usted y yo estemos del lado del reino. Así que estos hombres manifiestan una pasión real, natural e intensa, como una fuerza motriz por el reino de los cielos. Así que están apasionados, mi hermano. Tienen una pasión real y natural e intensa, como una fuerza motriz por el reino de los cielos y por obedecer al Padre. Hay muchos que tienen hambre por muchas cosas pasajeras: poder, autoridad, éxito. Muchas mujeres tienen hambre por un hombre y viceversa. Muchos hombres tienen hambre por una mujer. Muchos tienen hambre por comodidad, felicidad. Pero ¿cuántos tienen hambre por el reino de los cielos? Porque se manifieste el reino de Dios. Porque el reino de los cielos llegue a tu casa, a tu familia, a tus hijos, a tus parientes, por verlos activos en la iglesia. Porque una cosa es estar aquí, hermano, usted y yo. Pero otra cosa es que usted realmente sienta esa hambre por su casa, por su familia, por sus hijos. Yo quiero, Señor, que ellos estén bajo tu gobierno, bajo tu reino. Me quebranta verlos ahí, Señor. Me duele verlos en esa condición, que cada fin de semana se van a bailes, a pachangas, a fiestas. Qué tremendo. El viernes fuimos a orar. Y ya veníamos nosotros ya de las Calacas. Y pasamos por ahí. Eran las 11:30, casi las 12, hermanos. Y había un colón para entrar ahí al baile. Hasta allá llegaba. Fíjese.
Eran las 11:30 de la noche. Casi, hermanos, las 12 de la noche. Casi las 12 de la noche. Yo creo que había unas 10,000 personas ahí. Y entre ellas, hermanos, había cristianos. Gente que va a la iglesia. Tienen hambre por las cosas del mundo. Se desvelan por las cosas del mundo. Pagan, porque eso no es gratis. El grupo que iba a venir no te creas que te va a cobrar gratis. Y el Señor te abrió gratis la palabra. Dio su vida gratis. Te abre el reino de los cielos gratis. Y mucha gente lo menosprecia. Y no se da cuenta que el verdadero valor se encuentra en estar bajo la cobertura del Señor Jesucristo. ¿No se dan cuenta, hermanos? Y hay gente que arrancó, gente que fue, gente que entró. Es que yo iba a ir a los bailes. Es que voy al baile. ¿Cómo que al baile? Y aquí es la oración. Venir a hacer guerra espiritual. Venir y cubrir tu familia, tu casa, tu hogar. No hay hambre por el reino de los cielos, hermanos. Muchos dejaron la obra de Dios. Así que, dice la palabra de Dios, porque ellos serán saciados. Estamos que este hombre se expresa así, deseando ser santificado para ser una persona apartada o santa, como decíamos ahorita en el estudio. Santificado, hermanos. Este hombre desea y anhela ser santificado. Son los que, dice la palabra, los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Cómo va a traer justicia a Dios? ¿Cómo va a hacer la justicia a Dios? Por medio de la iglesia. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Pero si la iglesia no se mueve, Dios no puede hacer justicia. Porque a la iglesia le dio el privilegio y la oportunidad a todos nosotros, mi hermano y mi hermana. Usted que ya recibió el reino, usted que ya tiene a Cristo en su corazón, usted debe de tener hambre de que esa justicia llegue a toda nuestra República Mexicana y a todo el mundo también. Pero tiene que empezar con su casa, tiene que empezar con sus hijos, tiene que empezar mi hermana y mi hermano en su matrimonio. Ahí tiene que empezar ya. Y para eso hay que doblar rodillas todos los días, mi hermano y mi hermana. Y para eso, mi hermano, hay que ponernos como ejemplo de ellos. Y hay que exhortarles, aunque se molesten, aunque se enojen. Hay que exhortarles hasta que mis hermanos se quebrante. Recuerde que la palabra es como un ¿qué? Martillo. ¿Y qué hace? Quebranta la piedra, dice la palabra. Hábleles, lógicamente no les va a gustar, pero usted siga hablando, hermanos, y tenga la fe y la confianza que Dios un día los va a quebrantar. Eso sí lo tiene que tener, ¿verdad? Así que se santifican para ser apartados, o sea, para estar al servicio del Señor. Solamente un santificado, hermanos. ¿Qué hacía Dios con Aarón y con todos los sacerdotes? Los apartaba para su servicio. ¿Para qué eran las vestiduras? También apartadas para su servicio, porque Dios se iba a manifestar a través de ellos. Si Dios quiere que Dios quiere manifestarse en nuestras vidas, pero tenemos que estar santificados, mis hermanos. Decíamos, la palabra ociosa hay que quitarla la boca. Nuestro lenguaje tiene que ser un lenguaje, mi hermano, de bendición. Nuestras actitudes tienen que estar santificadas para que Dios nos use, para el uso del Señor. Así que, apartados para Dios, mi hermano y mi hermana, es lo que significa. No te cansas de buscar la justicia de Dios.
Cuando tú eres un hombre que tiene hambre y sed de justicia, no te cansas de buscar la justicia de Dios. Vienes, clamas, estás todos los días, deseas ser promovido o promover la justicia del Dios en este mundo. Mira la humanidad caída, desviada, tu familia, etcétera, y tu casa, tu mujer, y te sumerges en el río de Dios. ¿Por qué, hermano? Porque quieres la justicia. Dice, y entonces tu hambre será saciada. Hermanos, ¿por qué Dios no ha hecho justicia? ¿Por qué no ha llamado fulano, sutano, perengano? Porque no hemos tenido hambre. Porque no hemos pagado el precio de tener hambre y sed, hermano, hermana. Por eso tus hijos andan vagando. Porque has sido tardo en escuchar. Porque tu mente te ha engañado, diciendo que tú estás bien, que tarde o temprano tu hijo y tu hija van a venir a los pies de Cristo. No, hermano, tienes que pelear la batalla. Tienes que doblar rodillas. Tienes que ser ejemplo. Tienes que ponerte tú como la persona indicada por parte de Dios, como lo que tú eres, una persona apartada para el Señor, y por lo tanto tú quieres que Dios haga justicia en tu casa, en tu colonia, en la ciudad, y para eso hay que pagar un precio. Hay que pagar un precio, hermanos. No solamente decir, bueno, yo voy a la iglesia y Dios va a hacer lo que... Exactamente. Pero si la iglesia no se mueve, Dios no puede hacer absolutamente nada, mi hermano, mi hermana. Versículo 7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Otro estatuto de felicidad, ¿para quién? Para los misericordiosos, mi hermano, mi hermana. Es alguien que vacía su orgullo y está lleno de pobreza espiritual. Ha recibido la gracia y mansedumbre. Se ha convertido en creyente dócil. Busca a los perdidos, a los débiles, a los que lloran, a los que están en luto. Busca restaurar relaciones y no espera demasiado de otros. Óigalo bien, hermanos. No se molesta ni espera nada de otros. Ese es el hombre o la mujer misericordioso o misericordiosa. ¿Por qué, hermanos? Porque va por los perdidos, porque tiene misericordia. Porque comparte, porque tiene misericordia. Ha mostrado misericordia. ¿Qué dice Dios? Da y se os dará. Medida buena, apretada y rebosando, darán en vuestros regazos. Porque con la medida que tú mides, se te volverá a medir. Si usted no tiene misericordia, hermano, por sus vecinos, tampoco el Señor va a mostrar misericordia por usted. Si usted no tiene misericordia por el enfermo, tampoco Dios va a mostrar misericordia cuando usted esté enfermo. Si usted no tiene misericordia por el borracho, por el drogadicto, tampoco Dios le va a mostrar misericordia a usted. Si usted no tiene misericordia por el hombre, por la mujer que cayó en adulterio, que cayó en fornicación, tampoco Dios va a mostrar misericordia por usted. Dios dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos van a alcanzar misericordia. Ellos, esas mujeres, esos hombres van a alcanzar misericordia. Así que busca restaurar relaciones. Ese es un hombre, una mujer que busca restaurar relaciones perdidas. Y David nos da un ejemplo de lo que es la misericordia. Un día el rey Saúl quería matar al rey David. Y el rey David tuvo la oportunidad, óigalo bien, dos veces de matar a Saúl. Lejos esté de mí alzar
mi mano en contra del ungido de Jehová. Dijo. Lejos esté de mí. Y 2 veces David le perdonó la vida. Y tenía la oportunidad de haberlo matado. ¿Pero qué mostró? Misericordia. Con aquel que lo quería matar. Este es un gran ejemplo de misericordia, mi hermano. Rabat la ramera. Fíjese bien, en una ramera. ¿Y qué hizo la Rabat? Tuvo misericordia de los espías, de los 2 espías, y los escondió. ¿Y qué sucedió? Cuando Dios hizo que los muros de Jericó cayeran, salvó por misericordia ¿a quién? A Rabat y a su familia. Por misericordia, hermanos. Y David un día cometió el pecado de adulterio. Cometió el pecado de adulterio. Y no solamente adulterio, sino que mandó matar al esposo de Betsabé. Lo mandó matar el rey David. Así que fue un asesino y fue un adúltero. ¿Pero qué dice la Biblia? Pero él mostró misericordia anteriormente. Él ya había mostrado a David misericordia. ¿Y qué sucedió? Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Hermanos, si usted no muestra misericordia, si no tiene amor por su prójimo, si usted no está dispuesto a compartirles la palabra del Señor, si usted no tiene misericordia, mi hermano, con aquel que anda vagando ahí en la calle, con aquel que se encuentra desolado o desolada, Dios dice, no vas a alcanzar misericordia. Porque un día vas a estar tú igual. Un día te vas a encontrar en la misma condición. Y tú no vas a alcanzar misericordia. Es lo que el Señor nos dice en esta palabra. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos van a alcanzar misericordia. Versículo 8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Qué tremendo, mi hermano y mi hermana. ¿Usted quiere ver a Dios? Pues, hermanos, necesitamos limpiar nuestro corazón. Quitar de nuestro corazón todo aquello que, como una neblina, nos impide ver lo que hay en la presencia de Dios. ¿Cómo nos podemos mover? Dice, estos tienen la idea de rectitud. Son hombres rectos o mujeres rectas, honestos, hombres honestos. No están divididos en su devoción a Dios. Realmente, no porque ahora esté en el trabajo, no voy a adorar a Dios. No voy a darle lugar al Señor. No porque ando en la calle, no voy a darle lugar a mi Señor. Estos tienen una ¿qué? Devoción profunda por Dios, mi hermano, los de limpio corazón. Y, hermanos, dice que su recompensa será ver a Dios. Son los que van a ver a Dios. Lo que nos ciega, hermanos, que lo que no nos deja ver a Dios, son los pecados de codicia, de avaricia, de opresión, de lujuria y el engaño elegido. Porque en veces nos dejamos engañar, hermanos, pero nosotros decidimos ser engañados. Usted sabe que en el mundo no hay nada bueno. Usted sabe que en esas reuniones no va a pasar nada bueno. Y usted se deja engañar y dice, no va a pasar nada. Todo está bien. No me voy un ratito. Ese es el engaño elegido. Usted elige ser engañado, engañada. Y por lo tanto, mi hermano, usted
no va a ver a Dios. Más que los limpios de corazón. Dice la palabra del Señor, hermanos. Ellos verán a Dios. ¿Cómo lo vamos a ver, hermanos? Pues mire, en la naturaleza, en la Biblia. ¿Sabe por qué no lo mira usted Dios, hermanos? Porque cuando la Biblia usted lo confronta con un pecado, no lo quiere confesar para ser limpiado. Porque lo va a confrontar la palabra de Dios. A usted estar leyendo la palabra de Dios va a haber algo en la palabra del Señor que lo va a confrontar. Y usted va a decidir si quiere ser limpiado por medio del arrepentimiento y por medio de la confesión y limpiarse de esas cosas, de esas costumbres feas que a veces tenemos. Al principio, mi hermano, cuando yo me convertí, y se los he dicho a algunos hermanos, tenía un problema que era muy libidinoso. Le decía, Señor, pero quítame, yo estoy mal aquí. No es correcto eso, Señor. Yo quiero servirte a ti, Señor, pero tengo este problema. Recuerde que el que cubre su pecado, ¿no va a qué? No va a prosperar. Usted tiene que confesarlo, hermanos. Por eso mucha gente no le gusta leer la palabra de Dios. Por eso mucha gente mejor, pues, le encantan los cantos, pero la palabra de Dios no. Batallan con la palabra de Dios, mi hermano, porque la palabra de Dios te va a confrontar. Yo una vez estuve muy molesto con uno de mis hermanos. Y dice, porque si tú no perdonas a tus hermanos, tampoco el Señor te perdonará a ti. Ay, Señor, ¿cómo que yo no perdono a mis hermanos? No, sí, tienes que perdonarlos. Señor, pido perdón. Fui con mi hermano y le pedí perdón. Hermanos, te va a confrontar la palabra. Y los adúlteros ni los fornicarios van a entrar al reino de los cielos. Ah, Señor, pido perdón. Usted tiene que decir eso, usted cometiendo adulterio, fornicación. Porque usted quiere ser un limpio de corazón. Señor, pido perdón porque soy muy avaro o avaro. Trabajo y ni siquiera ofrendo ni diezmo para tu reino. Perdóname, Padre. He sido avaro. He sido un avaro. O te robo. Te quito, Señor. Gané 1,000 pesos y te doy 10 pesos. Pido perdón, Señor. Te va a confrontar la palabra, hermanos. Si tú quieres ser un limpio de corazón. Usted tiene que, hermanos, santificarse, limpiarse de esas áreas que el Señor le dice. Así que, dice, ellos verán a Dios en la naturaleza, en las escrituras, dentro de la iglesia moverse. ¿No ha escuchado usted gente que dice, pues yo estuve en la iglesia y no sentí nada? Porque no has limpiado tu corazón, hermano. No, pues es que no me gusta cómo predica fulano, sutano, perengano. Y se sale, se va. Mejor agarra el celular y hace como que está hablando allá afuera. Así que, dice la palabra de Dios, tengamos pobreza de cuerpo, alma y espíritu. Cuerpo, alma y espíritu para poder ver a Dios. Versículo 9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Qué tremendo, otro estatuto de felicidad, mi hermano y mi hermana. Ellos verán, estos producen paz, vencen el mal. Estos son los que producen paz, hermanos. ¿No ha visto usted gente que dice, oye, cuando viene fulano me siento tan bien y me siento tan tranquilo o tan tranquila? Cuando yo platico con fulano, con sutano, con perengano, hay algo en esa mujer, en ese hombre, que algo me transmite, que algo siento yo
en mi corazón. Pues esos son los pacificadores, hermanos. Esos son los que Dios nos dice, ¿verdad? Estos hombres no son vencidos por el mal, sino que ellos vencen con el bien. Es uno que comparte el evangelio. La única manera de traer paz, hermanos, es llevar el evangelio del Señor Jesucristo. Segunda de Corintios 5:18, dámelo por favor, Samuel. Ellos llevan el evangelio de la reconciliación, hermanos. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la... Son los que llevan el evangelio de la reconciliación, son los que comparten el evangelio de la reconciliación. Estos hombres y estas mujeres, mis hermanos. Así que son los que pacificadores. No hay otra manera de traer paz, hermanos. Ellos llevan el evangelio de la reconciliación. Primero limpios, después pacificadores. Y la paz que ellos tienen no hacen pacto, dígalo bien, con el pecado. Ellos han decidido, no hacen pacto. Yo recuerdo, le decía a los hermanos, cuando recién me convertí como al mes, llegaron unos hermanos de Angelita y llevaban unos 6, acababa yo de renunciar a todo eso, había quebrado como 16, 17 cartones de cerveza y todos los cassettes que teníamos de aquella época, los había quebrado. Y vienen ellos con una, hey, ya no se toma aquí. Quieren tomar allá afuera. Pero aquí ya no se toma. No haces no haces pacto con el pecado. Ya dices tú, no, aquí ya se acabó eso. Y si yo renuncié, para darles un buen ejemplo, no quiero que otros vengan y le den otro mal ejemplo a mis hijos aquí en mi casa. Ahora, si ellos quieren seguir el vicio, ya cuando estén grandes que ellos decidan, pero ahorita no. Ahorita en mi casa, como dijo Josué, yo y mi casa serviremos al Señor, pero aquí ya no. Y a los días vino una de mis cuñadas, hablando grosería y media, y ahí con mi esposa, le dije, tampoco aquí ya no se dice ese tipo de lenguaje, le dije. Aquí le dije, se bendice al Señor y en esta casa se respeta al Espíritu Santo, le dije. Así que, si vas a venir, le dije, ven con una actitud diferente y habla de una manera diferente. Si no, pues Dios te bendiga, le dije. Pero tampoco, le dije, si yo estoy luchando para no hablar malas palabras delante de mis hijos y darles un mal ejemplo, tampoco quiero que otros vengan y les den aquí en mi casa un mal ejemplo del lenguaje, le dije. No haces pacto con el pecado. Ah, no, es que es mi prima, es que mi primo, es que mi tía, es que mi hija, mi hijo. No, yo en mi casa serviremos al Señor. Usted ya no hace pacto, hermano, con el pecado, mi hermano. Así que usted es un hombre, una mujer de reconciliación. Ni alianzas con el maligno, tampoco. Un pacificador no hace alianzas con el maligno. No. No, pero ¿qué va a pasar si el niño va y pide dulces? No. Una vez que nos convertimos, no, hijos, ya no. Ahorita les voy a comprar un paquetón de galletas de animalito, le dije. Y de dulces de la lechera, de la vaquita, le dije. Y les voy a comprar un paquetón de dulces, pero yo no quiero que anden haciendo eso. De andar pidiendo dulces en la calle, mis hermanos. No hacemos pacto con el maligno. Serán llamados hijos de Dios. Son derribadores de muros, mi hermano. Comparten la pasión por la paz.
Y saben que solamente a través de eso va a haber paz dentro de nuestra casa y dentro de la ciudad y dentro de nuestras colonias. Mateo 5, del 10 al 12. Dice, bienaventurados que padecen por causa de la justicia, porque ellos es el reino de los cielos. Y bienaventurados cuando por mi causa os vituperen, os persigan y digan toda clase de maldad contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Quiénes son estos? Estos son los que son perseguidos, hermanos, por causa de la justicia. Son leales, soportan sufrimiento, sufren insultos por no participar en fiestas paganas, por no ir a la fiesta del tío, de la tía, donde saben que hay ciertas bebidas, un lenguaje, hermanos, no correcto. Son juzgados aún por su propia familia, porque piensan que ellos dividieron a la familia. Piensan que ellos la dividieron. Y el mismo Señor dice, de aquí en adelante estarán divididos, dice. De aquí en adelante va a haber división, dice. ¿Por causa de qué? Del Señor Jesucristo. ¿Por causa de qué? Del reino de los cielos. ¿Por causa de qué? De vivir en la justicia del reino, obedeciendo y sujetándonos a la bendita palabra del Señor. Por eso, hermanos, va a haber ¿qué? Va a haber división, va a haber persecución, te van a juzgar, te van a criticar, te van a estar ahí haciéndote un lado como algo hediondo, como algo apestoso, mi hermano y mi hermana. ¿Por qué? Porque la justicia que tú estás llevando del reino no les va a gustar y estarán en contra de ello, ¿verdad? Por causa del Señor Jesús. No agradan al mundo, óigalo bien, no agradan al mundo, no practican la maldad y el pecado. Estos hombres no practican ni la maldad ni el pecado. Y hermanos, dice, gozaos y alegraos, porque tendrán un gran galardón, dice el Señor, porque así persiguieron a los que fueron antes de vosotros. Hombres y mujeres que no se vendieron, hermanos, que no estuvieron dispuestos por la justicia del reino a ceder al pecado y a la maldad, que supieron soportar las cosas vanas. Pero usted y yo no podemos hacer como el libro de Jeremías, de Lamentaciones. Léalo, porque se lamentaba el profeta en aquel tiempo. Léanlo y va a dar cuenta, hermanos, que rechazaron y no estuvieron dispuestos a seguir con el Señor. Dejaron entrar el pecado. Poco a poco los baales, las aceras, los cultos a la diosa Diana, a la diosa Artemisa, hermanos, empezó a invadir a Israel. Y cuando menos pensaron ya estaba todo invadido, mis hermanos. Y comenzaron a practicar las cosas que el mundo de aquel entonces les daba. Y poco a poco, hermanos, fueron arrastrados. Y mire, llegó un momento que fueron llevados todos al reino de Babilonia. E iban a pasar 70 años, los que quedaran vivos. 70 años de disciplina. Y a ver si así entendían, dijo el Señor. Hermanos, que eso no nos pase a nosotros. Si vamos a sufrir, que sea por el reino de los cielos. Si vamos a sufrir por llevar a cabo el mensaje y por mantenernos firmes, sin hacer alianzas, sin, hermanos, sin nosotros hacer pactos con el pecado, usted no haga pactos con el pecado ni alianzas con el mal o con el maligno. Diga, no se hace eso, hijo.
le dijeron a un pastor, pastor, si usted en su casa tuviera un hijo gay, ¿qué haría? ¿Lo correría o qué haría? Y el pastor dijo, pues no lo voy a correr, hijo, pero sí me voy a sentar con él y le voy a decir, hijo, ese pecado, de acuerdo a 1 Corintios, capítulo 6, dice que ni los borrachos, ni los adultos, ni los afeminados van a entrar al reino de los cielos. Ni los fornicarios, ni los ladrones, ni los ávaros van a entrar al reino de los cielos. Y yo le diría, tú decides, ¿quieres ese pecado? Me va a doler mucho que tú y yo no estemos en el reino de los cielos. Pero esto es lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué cree que dijo Martín Lutero? Martín Lutero lo llevaron ante el concilio romano y le dijeron, Martín, retráctate de todo lo que porque escribió 95 desacuerdos de la Iglesia Católica. Dijo, si me lo comprueban con la palabra, si me lo comprueban con la Biblia, me voy a retractar. Pero si no, no dice. Porque mi corazón está cautivo por la palabra de Dios. E ir en contra de la palabra de Dios es ir en contra de Dios. Y hermano, usted tiene que decir en veces, y decir y confrontar el pecado de esa manera. Me duele, hijo, pero tú decides. Me va a doler que un día en el reino tú no estés con nosotros. Pero si sigues con ese pecado y te alcanza la muerte en ese pecado, vas al infierno. Arrepiéntete. Pero aquí en mi casa tampoco puedes cometer ese pecado. Aquí en mi casa no puedes tener un hombre también de compañero aquí. No puedes hacer eso. No prestes su casa para el mal, hermano. No prestes su hogar para las cosas que el mundo cree que están bien. Estaban festejando. Los 32 estados ya aprobaron el matrimonio gay. Ya los 32 estados se pueden hacer el aborto. ¿Quién cree que está detrás de todo eso? Satanás, el diablo. Hermanos, y no estamos en contra de ellos, pero tenemos, ¿qué? Una convicción en la palabra de Dios. Porque queremos agradar a nuestro Padre Celestial. Y en el reino de los cielos hay leyes, hay ordenanzas. En el reino de los cielos el Señor le dijo, hey, le voy a enseñar primeramente los estatutos que van a traer felicidad. Y cómo pueden ser realmente felices ustedes. A las multitudes y a los 12, siéntense aquí, le dijo el Señor, y les voy a enseñar. Y el Señor está diciendo, Iglesia Nueva Jerusalén, estos son los estatutos, lo que rige el reino de los cielos. ¿Cómo debemos de vivir y comportarnos en el reino de los cielos? Si no vivimos así, no van a ver a Dios. No van a ser verdaderamente felices. No van a heredar la tierra. No van a ser dichosos en esta vida. Tienen que aprender a someterse. La felicidad está en esto, en esto, en esto y esto y esto otro, dijo el Señor. Ahí está la verdadera felicidad. Hermanos, con todo el respeto, pero no es para ofender a nadie, sino es una enseñanza que el Señor nos da acerca de lo que es los estatutos de felicidad. Y ustedes y yo decidimos si lo seguimos o no lo seguimos. Porque el que sea misericordioso va a alcanzar misericordia. Muestre misericordia. En ocasiones hay que mostrar mucha misericordia, hermanos. En ocasiones hay que doblegar el orgullo, la soberbia, la altivez y someternos, porque Dios quiere que avancemos, que crezcamos.
Dios quiere que tengamos su carácter, mi hermano y mi hermana. Así que, si queremos ver cosas maravillosas, cosas grandes, dice, porque ellos verán a Dios. ¿Quiénes? Los de limpio corazón. ¿Queremos ver a Dios aquí que se mueva poderosamente? Límpiate, dice el Señor. Santifícate, dice el Señor. Y me voy a manifestar de una manera poderosa, maravillosa, porque Dios no hace excepción de personas, hermanos. No piense que en la iglesia fulana, sotana, nada más, no. Dios, donde esté el corazón limpio de la iglesia, me voy a manifestar poderosamente en esa iglesia. No solamente vas a traer un predicador con fulanito, con sutanito, yo me voy a manifestar, dice Dios, y haré cosas maravillosas con ustedes. Amén. ¿Qué le parece? Nos ponemos de pie, hermanos. Y le damos gracias, gloria al Señor en esta hora. Alabanza y oración al Rey de Reyes. Quisiera hablar con todos los varones, así que les voy a invitar a todos los varones que pasemos ahorita ya a la oficina, mis hermanos varones. Hermanos, antes de orar, quiero darle un anuncio. Probablemente voy a ir a acompañar a la pastora porque me dice, necesito un hombre, pero esos machines, me dijo. Que vaya conmigo allá, Juárez, me dijo, porque ya está difícil, está perrón el asunto. Le dije. Por aquí va a ir el Chaca, le dije. Así que vamos a tratar de ir mañana y regresar, si el Señor así lo permite, regresar el día martes. Nomás ir y recoger y venirnos. Así que voy a acompañarla el día de mañana. Primeramente Dios, si Dios así lo permite. Y regresar otro día. Así que probablemente el martes no tengamos, por este martes, estudio, pero yo lo quisiera cambiar. Pero quiero ir también el jueves allá a Cibuta, porque quiero ir cada 15 días allá a Cibuta, a también compartir con los hermanos de Cibuta. Y este domingo ya nos toca traer la gente de Cibuta, hermano Adolfo. Así que mi hermano y mi hermana, oremos para que todo salga bien, para que podamos venir con bien. Amén. Ok, oramos, hermanos. Incline su corazón, su alma y su mente. Y hermano, con todo respeto, no es para tirarle absolutamente a nadie. Simplemente es palabra de Dios. Yo quiero que usted, con un corazón sincero y en plena certidumbre de fe, si hay algo que usted necesita ponerse a cuentas con Dios, haga.